Vamos a ver el artículo determinado. Para empezar, diremos que tenemos que emplear el artículo determinado cuando sabemos perfectamente de qué objeto se trata. Es decir, cuando sabemos de qué objetos se trata en la conversación. Ahora con los ejemplos veremos, conoceremos la partícula del artículo determinado. Vamos a ver un ejemplo entonces que podría ser enciende la televisión, por favor. Bueno, aquí tenemos el artículo determinado, que sirve tanto para masculino, femenino y tanto para el singular y el plural. Es decir, no tiene ni género ni número y solo consta de esa partícula, que se pronuncia en principio. Veremos que la pronunciación varía entre E y I. Televisión es. En este caso sabemos que nos estamos refiriendo a la televisión de la casa, por ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo o más ejemplos, más reglas para el uso del artículo determinado, y en este caso decir que que cuando es la primera vez que hacemos referencia a un objeto solemos emplear el artículo indeterminado, y una vez hecho esto y se vuelve a hablar de ese objeto ya se emplea el artículo determinado. Veamos ejemplos. El oso era grande, agresivo y tenía mucha hambre. En este caso usamos el artículo determinado porque anteriormente ya habíamos hablado de ese oso. Entonces, voy a poner otra vez la frase. El oso era grande, agresivo y tenía mucha hambre. Entonces tenemos aquí oso, repito, grande, agresivo, hambre o hambriento, también utilizamos el artículo determinado cuando es obvio a qué objeto nos estamos refiriendo, por la sencilla razón porque no haya ningún otro o algo que se asemeje. Es decir, cuando es obvio a qué objeto nos referimos.
Por ejemplo, cuando decimos cierra la puerta, es obvio que nos estamos refiriendo a la puerta de la habitación en la que estamos. Entonces, en inglés podríamos escribir cierra la puerta. Aquí tenemos el artículo determinado. Vamos a ver otra frase para este caso. El aire era fresco. Aire. Repito, aire. Fresco. Esta palabra también la usamos para personas, un adjetivo para personas cuando se podría traducir como aquí en España como guay. Cuando alguien es guay, allí en inglés se le dice cool también. Y aire. Aquí vemos una cosa curiosa. El artículo determinado se pronuncia de dos formas. Es posible pronunciarlo de dos formas. La primera es con una E y la segunda con una I. Bien, cuando la palabra que le sigue al artículo determinado empieza por un sonido consonante, utilizamos el sonido E. Por ejemplo, aquí mismo. Vemos que se pronuncia con E el artículo determinado. Sin embargo, cuando el artículo indeterminado le sigue una palabra o un sustantivo que empieza por un sonido vocálico, como en este caso, tenemos que pronunciar con I. Lo vemos. A ver. Repito. Vemos que se pronuncia con una I. Con I y con E. Es algo que hay que tener muy presente. Vamos a ver ahora que podemos utilizar este artículo determinado con nombres de mares, océanos y ríos. Vamos a ver una serie de ejemplos. El Atlántico. El Pacífico. El Canal de la Mancha. El Mar del Norte. O por ejemplo también el Mediterráneo. También podemos usarlo con islas, archipiélagos o cadenas montañosas. Vamos a ver ejemplos. Las Antillas. Las Filipinas, que son islas.
las Islas Vírgenes, o también las Bahamas.